mi mujer también trabajaba en mi empresa en ese entonces, Sí. y mi mujer es amiga de Ali. Sí. Y bueno, nos hacía falta un técnico y me dice, oye, y Ali tiene los estudios, a lo mejor le interesa porque además en la construcción no estaba ya muy Sí. contenta y demás. Sí. Y dijimos, bueno, pues vamos a probar con Ali. Y ahí empezó todo. Y a partir de ahí empieza tu andadura en el mundo de prevención. Exacto. Te tiras en Serpresur. 9 años. 9, casi 10, ¿no? Sí, 9 años y pico. ¿Y qué? ¿Cuáles fueron? Lo puedes hablar perfectamente porque Sí. yo sé cuáles fueron los motivadores y aquí es sin pelos en la lengua. ¿eh? Sí. ¿Cuáles fueron los motivadores que a ti te hicieron cambiar? Vale. ¿O qué fue lo que a ti te quemó del mundo del servicio de prevención ajeno? Vale, mucha pregunta. Lo puedes decir sin problema alguno. De hecho, el canal lo tenemos orientado para personas que quieren ser técnicos de prevención o personas que están empezando. Y yo te traigo a ti precisamente aquí porque tú tienes una experiencia y tienes muchos consejos que darle a estas personas. Bueno, pues bienvenidos un día más a este canal de prevención de riesgos laborales. Hoy os traigo una entrevista y además una entrevista muy especial para mí porque estamos aquí Stark y Hatch, ¿sabes? Yo siempre, con la persona que yo me cría en prevención de riesgos laborales, la persona que trabaja conmigo codo con codo, pues es un técnico de prevención que me parece que poca gente con la que yo he trabajado es más responsable y más trabajadora que ella y creía que tenía mucho que aportar, vamos, creo no, lo sé. Ella ha seguido con su trayectoria profesional y hoy pues os la traigo aquí. Se llama Alicia Silverio Mena y quiero que la conozcáis. Buenas, Alicia. Buenas, José. Muchas gracias por la introducción, que la verdad es que son palabras muy bonitas y por mi parte pues lo mismo. La verdad es que ha sido un placer. Es que nosotros hemos tenido muchas batallas. hemos vivido mucho. Para quien no lo sepa, ¿no? Habrá gente que sí lo sabe porque nos conoce y vea esta entrevista. Pues Alicia y yo hemos trabajado en Serpresur mucho tiempo hasta que, bueno, ella decidió seguir su andadura en esto del mundo laboral y se fue a otra empresa, pero mejor que contar yo la historia tuya, ¿no? Yo prefiero que me la cuentes tú, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo conoces la prevención? Pues mira, yo te cuento, realmente mi primer contacto con la prevención se da en la carrera universitaria, porque yo estudié arquitectura técnica, la que antiguamente se llamaba aparejadores, y claro, ya había asignaturas en la propia carrera en la que se trataban todos estos temas, marco normativo, un poco la aplicación, siempre enfocado a obra de construcción, es cierto, pero bueno, ahí ya un poco el gusanillo como que te lo van metiendo y te van mostrando esta parte, digamos, del ámbito laboral que la mayoría no conocemos cuando estamos estudiando una carrera. Entonces, pues bueno, a partir de ese momento termino mi carrera, cojo algunas optativas relacionadas con prevención que no eran obligatorias como tal, pero a mí empezó un poco a interesarme. Y cuando termino de estudiar mi carrera universitaria, me intereso por el curso de coordinador de seguridad en obras de construcción, que además era un curso que en ese momento es verdad que estaba muy en auge, que todos los que salíamos de la carrera nos interesaba eso, porque de alguna manera lo fomentaban. ¿Qué año es? Hombre, pues esto estamos hablando entre el 2004, 2005 aproximadamente. Eso es para que lo ponga la gente en contexto, que esto es boom de la construcción. Boom de la construcción total. Y bueno, pues entonces sigo formándome cuando termino la carrera universitaria, opto por hacer este curso en primera instancia, venga, pues termino el curso de coordinador y después me lanzo a hacer máster de prevención de riesgos laborales, técnico superior, en las 3 especialidades, pero es cierto que hasta ese momento pues yo no me visualizaba trabajando como técnico, sino que lo enfoqué como una formación complementaria a mi formación universitaria. Como decir, bueno, pues esto me va a servir para después ser un buen técnico de obra y tal. O sea, ustedes lo vendían como esto es bueno para encontrar trabajo, es un plus el que tenéis, ¿no? Es un plus, es una herramienta de trabajo, porque al final, pues bueno, es verdad que cuando tú desempeñas, aunque al final mi trayectoria laboral básicamente se ha centrado en prevención de riesgos laborales, pero te lo vendían como que, bueno, tú también tienes una responsabilidad desde el punto de vista de técnico de obra, de ejecución de obra y tal, tienes que conocer qué dice la ley sobre esto, qué responsabilidades tiene y que tienes que un poco velar por que se cumpla por tu propio beneficio y por tu propia tranquilidad, claro, en el desempeño de tus funciones, ¿no? Entonces, ese era el enfoque que había en ese momento, por lo menos me pasó a mí
y tengo también muchos compañeros de promoción que tienen una formación muy similar a la mía. Lo que pasa es que ellos, pues, por otros motivos, se han desarrollado por se otro han camino. desarrollado por otro camino. Entonces, bueno, me inserto en el mundo laboral, en el sector de la construcción. Ya estábamos hablando aproximadamente del año 2008-2009. Ya estaba, exactamente, ya estaba la crisis sobre la mesa. Claro, entro en un mundo que está muy tocado, económicamente fatal. Bueno, estaba tocado en ese momento, Estaba estaba tocado hundido. todo. Bueno, sí, pero claro, es como La tu construcción primera estaba experiencia, hundida. exactamente, tu primera experiencia laboral de algo de lo que tú te has formado y tienes unas perspectivas también, ¿no? Porque todos estudiamos con cierta... Pues claro, me llevé un desencanto. Es una cosa que nosotros hemos hablado muchas veces, lo que nos ha tocado vivir también por tanto Ali, bueno, yo le voy a decir Ali porque es que es mi amiga Ali de siempre. Tanto Ali como yo nos ha tocado insertarnos en el mundo laboral cuando estaban cayendo chuzos. Así que la verdad que las expectativas pues se te van un poquillo al suelo. Con eso nos ha tocado lidiar nosotros. Pero bueno, por lo menos es lo que yo en su momento algunas veces hablando con compañeros, con familiares, bueno, es tener también la capacidad de adaptarte a las circunstancias. Eso, seguro que la hemos... Y ver otra manera de, yo qué sé, de ver tu vida laboral, de algo que a lo mejor tú no te imaginabas, pues resulta, oye, que al final es mi profesión. Pero el mundo de la construcción a ti no te termina de gustar, ¿no? La verdad es que como... O al menos aquel mundo de la prevención que tú viviste. Aquel mundo de la construcción, sí, de la construcción. Aquel mundo de la construcción que yo toqué, a mí no me tocó el gusanillo. Yo no vi unas condiciones, claro, el momento era muy malo. Seguramente a lo mejor a mí me toca otra etapa y te contesto algo diferente, ¿no? Pero el momento era muy malo, entonces a mí no me llamó. Yo no vi unas buenas condiciones de trabajo, yo no vi una situación adecuada en los tajos, en las obras, veía que aquello a mí no me convencía como salida profesional. Y entonces en ese momento, que bueno, yo estaba un poco empezando, vamos a decirlo así, porque llevaba muy poco tiempo... Entraste en Serpresur en 2010. Entré en Serpresur en 2010, surgió la oportunidad de trabajar como técnico, yo era un mundo que desconocía totalmente, vamos, no sabía... La situación es la siguiente, tal y como yo lo veo, desde el punto de vista de empresa, pues mi padre hizo una jugada maestra, porque cogió a 3 pipiolos que no teníamos carga ninguna. Carga me refiero a... es que no teníamos nada. No teníamos... Bueno, estábamos empezando con las hipotecas y eso, pero no teníamos casi nada. Y respaldados por nuestros padres, gracias a Dios. Entonces éramos 3 pipiolos que teníamos todo el tiempo del mundo. Y ganas de trabajar, ganas de aprender, y tampoco poníamos interés de momento en el dinero, dado que éramos un poquillo los reyes del mambo porque no teníamos gastos. Claro. Entonces a él le vino divino, ¿sabes? Pero ¿dónde nos metimos y cómo fuimos aprendiendo, eh? La verdad es que sí. A mí un día, porque mi mujer también trabajaba en mi empresa en ese entonces, y mi mujer es amiga de Ali. Sí. Y bueno, nos hacía falta un técnico y me dice, oye, y Ali tiene los estudios, a lo mejor le interesa, porque además en la construcción no estaba ya muy contenta y demás. Sí. Y dijimos, bueno, pues vamos a probar con Ali. Y ahí empezó todo. Y a partir de ahí empieza tu andadura en el mundo de prevención. Exacto. Te tiras en Serpresur. 9 años. 9, casi 10, ¿no? Sí, 9 años y pico. ¿Y qué? ¿Cuáles fueron? Lo puedes hablar perfectamente, porque yo sé cuáles fueron los motivadores, y aquí es sin pelos en la lengua. Sí. ¿Cuáles fueron los motivadores que a ti te hicieron cambiar? Vale. ¿O qué fue lo que a ti te quemó del mundo del servicio de prevención ajeno? Vale, muchas preguntas. Lo puedes decir sin problema alguno. De hecho, el canal lo tenemos orientado para personas que quieren ser técnicos de prevención o personas que están empezando. Y yo te traigo a ti precisamente aquí porque tú tienes una experiencia y tienes muchos consejos que darle a estas personas. No quiere decir que lo que a ti te queme sea lo que a otra persona le queme, simplemente queremos escucharte. Yo siempre, yo he reflexionado un poco, claro, han pasado los años y tal, y a mí me gusta un poco, a toro pasado también sacar mis conclusiones, ¿no? Porque siempre, muchas veces en caliente, uno no piensa igual. En caliente me refiero en el momento en el que tú estás ahí. Y, a ver, bajo mi punto de vista, bueno, lo primero que me has preguntado, ¿cuáles son lo que te ha motivado, lo que te motivó en su día a cambiar?
yo sinceramente llegué a un punto que sentí que profesionalmente ya No, esa claro. etapa había acabado. Esa etapa ya no me iba a aportar a lo mejor lo que yo necesitaba para seguir trabajando de manera motivada y al 100%, que es como yo concibo que hay que trabajar. Porque si tú al final vas a un trabajo desmotivado, quemado, eso al final no tiene sentido, ¿no? Que vayas contento a trabajar dentro de que es un trabajo y estás a lo mejor más contento con tus amigos tomándote una cerveza, pero bueno, el trabajo es importante también y hay que disfrutarlo, entiéndase la palabra disfrutarlo, yo por lo menos lo vivo así. Entonces, era algo como que fue llegando poco a poco hasta que llegó un momento que yo dije, esto ya está llegando a su fin. Y entonces en ese momento es cuando yo me planteé hacia dónde puedo tirar dentro del mundo de la prevención, porque es verdad que nunca me planteé volver ni al sector de la construcción, ni a lo mejor reciclarme y hacer algo de interiorismo o de... Es que tú ya te habías convertido en un pedazo de técnico de prevención. Es que además mi experiencia profesional era esa y de lo que yo sentía que sabía era de eso. Entonces, claro, empecé a replantearme varias posibles salidas, entre una de ellas fue plantearme opositar para el tema del subinspector de trabajo de escala seguridad y salud. ¿Qué te llamaba? ¿Por qué decidiste, cuando tú tenías ese bagaje, sí. qué fue lo que te hizo a ti decir, ostras, pues creo que esto puede ser una buena salida o me interesaría hacer esto? A ver, es que el trabajo en sí de inspector de trabajo, subinspector de trabajo en ese caso, que era lo que yo me planteé, a mí me gusta en el sentido de que pienso que tiene un potencial de concienciación importante si se sabe llegar a los empresarios, si se sabe llegar, creo que pueden cambiar mucho las cosas. Entonces es una manera de hacer prevención que indudablemente tiene un papel que tiene fuerza, vamos a decirlo así, en el empresario. Entonces, claro, tiene fuerza y a su vez creo que se pueden hacer cosas también y se puede avanzar. Entonces, por ahí me motivó aquello y fue una bombilla que dije, bueno, pues esto puede ser una salida en la que yo me pueda sentir bien y me pueda sentir que me gratifique el trabajo y tal. Yo creo que hubiese sido buena subinspectora porque hay una cosa que le pasa a muchos inspectores, y yo siempre la digo y la digo aquí también, y es que hay muchos subinspectores que no conocen el mundo laboral, que directamente empiezan a opositar después entonces no tienen la conciencia de cómo se maneja el mundo laboral, sí, cómo se mueve la empresa. Y la realidad. Efectivamente. En tu caso hubiese sido totalmente distinto. Venías de casi 10 años de estar en un servicio de prevención ajeno y además creo que habías estado un año o dos o un año y pico por ahí en la constructora. Sí, una cosa con lo así. Cual venías de lo privado y eso te daba pues otro tacto. Y otra visión otro conocimiento, también. Otra visión, efectivamente. Entonces en ese momento, pues bueno, por un tiempo, corto tiempo es cierto, pero por un tiempo me lo planteé seriamente e incluso lo abordé. Empecé con la preparación y demás. Y en esos meses pues se me presentó una oportunidad laboral que yo no me planteaba ni por la cabeza y entonces me vino un proyecto de entrar a trabajar de técnico en empresa, como tú has dicho un poco la introducción. Era en el sector industrial de la energía, un proyecto que me parecía bonito y después pues tenía unas condiciones laborales que a mí me resultaron atractivas y que bueno, que hizo también, me dio el empujoncito a decir, bueno, pues venga, vamos a embarcarnos aquí, vamos a... Bueno, yo de hecho te empujé también un poquito. Sí, sí. Cuando me preguntaste, yo digo, yo soy un poquillo enemigo de lo público, entonces era mucho más enemigo de lo público, ahora ya no. Tus palabras textuales que no se me olvidan, desayunando con el café, fueron, Ali, tienes que cogerlo. Claro. Eso yo lo veía como una oportunidad buena que se te presentaba en el camino. Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Vamos, que... ¿Podemos decir la empresa? Sí, podemos decir la empresa. Que la gente más o menos vea dónde estás trabajando ahora. Sí, yo estoy trabajando... Y se pueda meter en su página web y demás. Estoy trabajando en una planta termosolar de Torre Sol, Gema Solar se llama la planta concretamente. Y bueno, actualmente formo parte de la empresa operadora mantenedora que es Exera Energía. Y a partir de ahí... bueno, pasas a esta nueva empresa. Sí. ¿Y cuáles son los cambios, digamos, que tú notas de primera mano del trabajo que tú venías haciendo? Porque tú en Gema Solar, cuando bueno, digo bien si digo Gema Solar, cuando entras, no entras, o sea, aquello no tiene un servicio de prevención propio. No. Allí lo que tiene, y por eso te traigo aquí, porque yo estoy entrevistando a cada una de las figuras relacionadas con la prevención.
Hemos entrevistado a una persona que es Jorge Carvajal, que lo conoce muy bien. Es una persona que opositó y tiene su puesto en lo público y está trabajando la prevención desde ahí. Sí. Hemos entrevistado a Diana, que es un técnico de prevención que estuvo un tiempo en SPA, pero, o sea, en Servicio de Prevención Ajeno, pero luego se ha dedicado única y exclusivamente a impartir formaciones de prevención de riesgos laborales. Es otra salida laboral totalmente distinta. Y ahora estoy contigo, que lo que me interesa de ti, sobre todo, además del bagaje que tengas en Servicio de Prevención Ajeno, es que aquí está como lo que nosotros conocemos dentro de Serpresur como el interlocutor, que es la persona que se encarga de gestionar la prevención en la empresa sin ser servicio de prevención propio. Ella es lo que es el interlocutor entre la empresa y el servicio de prevención ajeno. Sí. Entonces, ¿cuáles son tus tareas o cuáles eran entonces, porque además has cambiado también de puesto de trabajo, cuáles eran entonces tus tareas cuando llegaste allí relacionadas con la prevención? A ver, un poco es que desde el punto de vista, por ir un poco por parte, la diferencia que yo noté en el momento que hice el cambio respecto a mi puesto como técnico de SPA, al entrar en una empresa como técnico de empresa, vamos a decirlo así, de prevención dentro de la empresa, es que fundamentalmente el enfoque de trabajo diario es totalmente diferente. Por lo menos como yo vivo, tanto mi puesto actual como en su momento vivía el de técnico de prevención. Claro, el enfoque que yo tenía, con el que yo llegué a la empresa, era un enfoque cliente, asesoramiento 360 grados, de intentar explicarle cuáles son todas sus obligaciones y responsabilidades a lo que es el cliente cuando estás en el SPA, poder identificar las necesidades preventivas que tiene, de manera que yo al final consiguiese que ese cliente tuviese un alto grado de cumplimiento legal, es decir, que no tuviese problema y que se sintiese asesorado realmente por su servicio de prevención ajena. Entonces, el enfoque era ese, era aparte del tema documental, evaluaciones de riesgo, pero bueno, cuando yo entro como técnico en la empresa, vamos a decirlo así, claro, yo de hecho necesité un tiempo para adaptarme, cambiar el chip y decir, bueno, espérate, frena un poco, ahora ponte en el otro punto de vista, porque claro, yo seguía un poco la inercia mía de hace falta esto, hace falta lo otro. Vamos, que lo que me encontré era una empresa con un sistema súper integrado y con unos niveles de seguridad muy altos, que no es que me encontrase, pero tu inercia era constantemente auditar, buscar, y estabas como, tuve que parar un poco, que de hecho mi jefa me para un poco y vamos a sentarnos, vamos a ir viendo las cosas, vamos a ir viendo procedimientos, y en este papel, como técnico de empresa, tu función primordial y que yo creo que tienes que tener muy clara es que tú ahora tienes que integrar la prevención de verdad, en el sentido de todo aquello que ya sabemos que hay que cumplir, que hay que tener, que hay que evaluar. A efectos prácticos, tú tienes que hacer cumplir eso, tú tienes que integrar la prevención. Lo que viene siendo meter cultura preventiva en la empresa. Meter cultura preventiva en la empresa, concienciar, y ya de ahí, digamos, pues para arriba depende del sistema de gestión integrado que tenga la empresa. Si la empresa a lo mejor está integrando prevención desde el inicio, pues hay un trabajo incluso de redacción de procedimientos internos, hay un trabajo también más documental. En este caso yo entré en una empresa que tenía un sistema muy sólido, entonces yo era integración pura y dura. Yo pienso que eso es uno de los motivos por los que tú cuajas en la empresa también, porque tú no tuviese yo una empresa que no hiciese prevención. Claro, porque iría contra natura, estaría constantemente dándome como chocazos contra... Te hubiese quemado, achicharrado y te hubiese ido. Exacto. De hecho, esta empresa, bueno, tiene una cultura preventiva alta, además la dirección está muy concienciada, está muy comprometida, en fin, entonces pues también eso hace que tú puedas desarrollarte y hacer tu trabajo de una manera satisfactoria. Claro. Entonces eso también fue muy importante, sobre todo en el proceso de adaptación del cambio. Luego has nombrado una jefa, pero ahora esa persona ya no está, ¿no? Digamos que ese cargo es el que estás ocupando tú. Es el que estoy ocupando yo. Hubo cambio en la estructura organizativa y bueno, pues me propusieron que cogiese yo el puesto de jefatura de seguridad y salud laboral, también llevamos temas de medio ambiente allí y bueno, pues al final surgió, le hablamos y ahí es donde estás ahora mismo. Ahí es donde estoy ahora mismo.
Bueno, ahora mismo está volviendo a aterrizar, porque ha sido madre, ¿no? Y está otra vez volviendo a aterrizar a ese puesto. Sí. Pero ahí es donde estás ahora mismo. Sí. Bueno, pues ahora que te hemos aterrizado, ya sabemos a qué te dedicas y conocemos un poco de tu historia, que luego volveremos a hablar de cuando nosotros trabajamos juntos, porque tengo aquí preguntas preparadas para ello. Dinos cuál es el día a día de una persona que se encarga de ser un técnico in-house, digamos. Vale, a ver. Para que la gente tenga una claro, idea, pueda ¿no? diferenciarlo con el día a día de Jorge o el día a día de Diana. Vale. A ver, fundamentalmente tu día a día es un día de campo, como se dice en prevención, en el sentido de que pues, tú tienes que visualizar procesos, tienes que visualizar trabajo, tienes que comprobar que se cumplen las medidas de seguridad. Después también tienes otra parte de identificar necesidades formativas, necesidades de, pues yo qué sé, pues a lo mejor hay que analizar si tenemos que adquirir un EPI diferente porque esto no está funcionando, o hemos identificado una zona o un trabajo que hay que darle una vuelta, pues te pones a evaluarlo en profundidad y a ver pues, posibles necesidades tanto de medios auxiliares, de equipo, la elección técnica de un equipo determinado, de un EPI determinado, formación, coordinación de actividades empresariales, esa es una de las... ¿Entra muchas subcontratas allí también? En el día a día lo tenemos bastante estable porque no... Sí, son las de siempre, digamos. Son las subcontratas habituales y nosotros tenemos personal propio también, entonces pues no es que sea... Pero sí que es cierto que si hay una intervención concreta o un correctivo concreto, viene la empresa de fuera especializada a hacer ese trabajo. Ahí entra coordinación de actividades. ¿Y el trato con el servicio de prevención ajena? Pues mira, porque tú, por ejemplo, estás identificando el tipo de equipo de protección individual, ¿eso te ayuda el servicio de prevención ajeno o lo hacéis directamente ustedes porque a ustedes os gusta así? O... En mi caso particular, como nosotros tenemos en plantilla e históricamente ha habido siempre un departamento de prevención con técnicos superiores, digamos, al cargo, hacemos mucho trabajo interno en ese sentido. Analizamos mucho nosotros e incluso redactamos las instrucciones operativas nosotros, los procedimientos nosotros. Entonces, bueno, la relación con el servicio de prevención ajeno dista un poco de lo que yo recordaba cuando era técnico. Lo pienso y digo, bueno, es que en realidad nosotros internamente en el departamento asumimos mucho trabajo, sobre todo de este tipo de cosas que te he comentado, un análisis de equipos de protección individual, de medios, de sistemas, de, no sé, de procedimientos. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la cualificación del técnico. Claro. Cuando tú trabajabas en Sepresur, tratabas con muchos técnicos que no estaban tan cualificados como tú estás ahora. O personas que tienen funciones asignadas, aparte de llevar, entonces claro, indudablemente. Eso cambia mucho. Es decir, que una empresa que tiene cultura preventiva y que vela mucho por la prevención, pues a poco que te ponga, es que casi que, bueno, que te lo guisas y que lo comes tú casi todo. Sí. Entonces, en formaciones y eso, ¿las dais ustedes? Nosotros impartimos formación ¿Lo también. impartes tú directamente o...? Yo directamente puedo impartir formación. Nosotros tenemos allí, que además eso me gustó mucho cuando entré, bueno, un procedimiento de formación y tal, pero bueno, un plan de formación anual, vamos a decirlo así, en el cual nosotros desde el departamento todos los años pues solicitamos o comunicamos cuáles son las necesidades formativas que nosotros hemos identificado en el ámbito de la seguridad, salud y medio ambiente también, para nuestro personal. Entonces hacemos una propuesta de, pues imagínate, pues consideramos que hay que hacer formación de sensibilización ambiental porque al cerrar el año hemos identificado que la gestión de residuos se ha flaqueado aquí, por ponerte un ejemplo así, o en un ámbito de seguridad puro y duro también. Detectamos que a lo mejor está fallando un poco cómo se están ejecutando el procedimiento de espacios confinados, porque tú en auditorías aleatorias identificas que hay algo que no está fino, ¿no? Que el personal no lo tiene, pues entonces tú propones pues, hacer reciclajes de formación y tal. Hay formaciones que proponemos darla internamente porque nosotros podemos darla perfectamente con nuestros medios y hay otro tipo de formación que la externalizamos porque consideramos que está mejor, sí. Exactamente, ¿no? que subimos, digamos, formación de calidad, exactamente. ¿no? Ahora volvamos al cuando estabas en el SPA y te voy a hacer que hagas un poquillo de memoria. Sí. ¿Cuál es la situación más difícil o más complicada a la que te has tenido que enfrentar cuando estabas en un SPA? Yo me acuerdo perfectamente de la mía.
Vale, para mí la situación más complicada tuvo que ver con un accidente laboral grave, muy grave, porque bueno, la verdad es que es una situación en la que tú pues llevas un trabajo con un cliente, asesorando, informando. Cuando se produce un accidente de esta índole, que indudablemente es desagradable para todos e indeseable, por supuesto, no queremos nunca que suceda nada de esto, de alguna manera también se está poniendo sobre la mesa que algo no funciona bien y que algo no se está haciendo bien. Entonces ahí, pues, aparte de la dureza de la situación en sí, también te tiene que hacer que pensar que está fallando, que no estoy transmitiendo correctamente o no está llegando el mensaje. ¿Qué fue lo que pasó en el accidente ese para que yo lo ponga? Hombre, el accidente que más me viene a la cabeza es el que tuvimos con el aplastamiento de una máquina. ¿De Claro, estábamos los dos. Estábamos los dos. Para mí ese fue el que más me impactó porque además lo pilló allí de visitar la empresa, no sé si lo recuerdas, y... Tú estabas impartiendo información y yo estaba visitando. Sí, entonces... Y es una empresa muy grande, es una empresa muy grande en la que, bueno, pues tú puedes estar en 1 kilómetro hacia allí y hay empresas en otro kilómetro hacia allá. Sí. Y además tienen varios centros de trabajo, que el accidente ocurrió en otro centro de trabajo. Sí. Y mientras que el curso que tú estabas impartiendo era la tarjeta profesional de construcción previa. Creo que sí, pero yo creo que sí. Que estábamos con mantenimiento y con el personal así. Tú estabas impartiendo un curso de la tarjeta profesional de la construcción y yo estaba haciendo una visita rutinaria, que además a mí no me gustaba eso, pero tú normalmente dividíamos el trabajo para hacer más efectivo. Y íbamos al cachondeo y nos íbamos los dos juntos y íbamos viendo. Alicia y yo, ella era la parte técnica, yo era la parte comercial y entre los dos hacíamos un equipazo. Entonces, pues nos dividimos ese día, tú te quedaste dando formación y yo me quedé dando una vuelta. Y me sonó el móvil y me dijeron, venirse corriendo que hay un accidente grave, que se han matado dos personas, que para que tratar. Yo creo que te llamé, ¿no? Sí, sí. Te llamé y no sé si interrumpimos el curso. Yo no sé si a lo mejor teníamos la circunstancia de que ya había acabado o porque ese detalle yo no lo recuerdo. La historia es que nos montamos los dos en el coche y nos fuimos al otro centro de trabajo. Y cuando llegamos al otro centro de trabajo, allí nos encontramos ambulancias, yo creo que se policía. Aquello fue una situación muy desagradable. Y después de eso vinieron semanas muy desagradables. Sí. Que gracias a Dios finalmente todo quedó en nada. Sí. Y estas dos personas pues volvieron al trabajo y demás y quedó en nada, pero la verdad es que sí que yo te diría que la mía también. Es verdad que yo luego pues he tenido que vivir situaciones en las que sí han fallecido personas, pero ninguna de ellas me ha cogido visitando a la empresa. Es que eso fue y además una empresa a la que nosotros pues intentábamos cambiar tanto. Que eso es una de las cosas que yo pienso que a un técnico de prevención, de un servicio de prevención ajeno, lo puede diferenciar más de otro técnico de prevención. El técnico de prevención del servicio de prevención ajeno asesora, pero tiene que aprender a vivir con que no le hagan caso. Sí. Porque muchas veces pasa eso. Y gracias a la inspección de trabajo terminan haciendo caso. Sí, por eso yo siempre digo que realmente es nuestro gran aliado. Totalmente. Cuando estás dentro de una empresa tienes que aprender tú a activar otro tipo de mecanismos para que te hagan caso. Sí. Porque tampoco vas a estar llamando de inspección de trabajo. No. De hecho, las técnicas son completamente diferentes bajo mi punto de vista. Porque claro, tienes que cambiar. Tienes que cambiar el enfoque e intentar llegar a las personas de otra manera. Eso es yo creo que las dos principales diferencias que dices tú, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Si quiero ser técnico de prevención dentro de una empresa o si quiero ser técnico en un servicio de prevención ajeno. Sí. Y la que has vivido dentro de tu empresa actual. Bueno, a ver, dentro de mi empresa actual la verdad es que tengo que decir, tocando madera, que no he tenido... Topemos fuerte, topemos fuerte. Que no he tenido ninguna situación que a mí se me venga a la cabeza cuando tú me haces esa pregunta. Evidentemente, tu día a día tienes cosas, unas más complejas que otras, hay veces que te ves en situaciones que tienes que capear temporal, pero de ese grado, ninguna. Quizás si tú me preguntas por responderte,
la gestión de la pandemia del COVID, desde el punto de vista del departamento, tanto de recursos humanos como de prevención de riesgo laboral o seguridad, depende de cómo le llamemos, ha sido bestial. Ha sido compleja porque, aparte del miedo que cualquier persona podía tener en la calle, en su familia, en el ámbito laboral, parecía que tú estabas exponiendo a los trabajadores a unos riesgos, las medidas nunca eran suficientes y había ahí una carga bestial que era realmente difícil. Además, nosotros éramos actividad esencial, teníamos que producir electricidad, energía y aquello no podía parar. Entonces, aquello sí fue verdaderamente complejo. En mi caso también lo recuerdo muy complejo porque además, en mi caso se daba la situación de que yo además soy empresario, claro, y yo tenía que proteger a mis trabajadores y había veces que lo pasaba, incluso una vez me vi superado. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que hemos vivido ya, ¿eh? Vamos viejos, ¿sí? Porque, madre mía, entrar con la crisis, ahora que si la pandemia, y a ver cuando nos vemos bollantes, Alicia cuando nos vemos que esto es difícil. Eso cuesta trabajo, pero bueno, oye, nos faltan unos añitos para jubilarnos, ¿eh? Lo mismo todavía podemos ver muchas cosas. Lo decimos. En fin, y ahora vamos a cambiar la pregunta, en vez de tirarnos al lado negativo, vámonos al lado positivo, ¿no? Te voy a decir cuál es lo más gratificante que tú recuerdas cuando trabajabas en un servicio de prevención ajeno. Vale, yo creo que me quedo cuando trabajaba en el servicio de prevención ajeno. Te podría decir a lo mejor, a ver cómo te digo, que una gran empresa te reconociera algo, ¿no? Y también, y eso lo vives en el momento y te sienta muy bien porque dices, ostras, mi trabajo ha tenido resultados y tal. Pero si me apuras, creo que lo que más me gratificaba era que una empresa que no tenía por qué ser muy grande, cuando tú empiezas a trabajar con ellos, la cultura preventiva es muy baja, el empresario no quiere saber nada y solo ve un gasto y te atiende prácticamente como si fueras un seguro y parece que le estás molestando y demás. Y a medida que van pasando el tiempo, las visitas o incluso los años, porque si fidelizas al cliente al final te puedes tirar muchos años tratando con ese empresario que empezó de unas maneras y a lo mejor a la vista de 2 o 3 años empiezas a ver que propone mejoras, que acepta de buen agrado lo que a lo mejor tú llevas 2 años diciendo, oye mira, que esto hay que tenerlo, sería bueno que por tu actividad tú formases al personal en esto, o ha salido esta normativa que te exige que tal. Y entonces tú empiezas a ver ese cambio de chip en ese pequeño empresario, por decirlo de alguna manera, que parecía imposible, que incluso hasta la visita al principio no era del todo agradable, porque tú no te sentías, no sé, parecía que tu trabajo no tenía mucho valor, vamos a decirlo así. Sí, que no te querían ver. Y todo el trabajo que trae detrás, el ganarte la credibilidad de esa persona, para que al final te terminen reconociendo tu trabajo. Eso es. Y que empieces a escuchar. Y puedas integrar un poco. Empieza a escuchar lo que tú te estás diciendo, porque a lo mejor te tiras unos primeros años o meses, depende del caso, que tú sientes que no te están escuchando. Son muy gratificantes y yo creo que están gratificantes porque conlleva mucho trabajo. Claro. Y además de hacerlo siempre bien, no equivocarte. Claro, es como una gotita de agua. No, es cierto que, por ejemplo, como yo he vivido ser un técnico de SPA, tienes que ser una persona con paciencia. Mucho, claro que sí. Con paciencia, con cierta empatía, en un momento dado pues, poderte poner en el lugar del empresario que está ahí, que es la primera vez que le están contando esto y que le está abrumando todo lo que tú le estás diciendo, sabe contar las cosas de una manera que vaya entrando poquito a poco y hombre, y al final pues consigues fruto. Y la verdad que para mí eso en su momento, si me apuras, si te tengo que contestar algo, era casi más gratificante que un gran cliente te diese un... ¿Y ahora en tu empresa actual, estando como pues ahora en mi empresa actual, la prevención? A mí me ha dado mucha satisfacción cuando hemos tenido situaciones complejas. Por ejemplo, no sé, imagínate que se hace una parada programada de la planta, que bueno, este tipo de instalaciones, cuando tú paras la producción, estás dejando de producir dinero. Lo que pasa es que hay que hacerlo para mantener las instalaciones y demás. Entonces, cuando tú haces una intervención compleja en la cual hay intereses económicos en el sentido de que tiene que ser lo más rentable posible, que dure el menos tiempo posible, que se haga, por supuesto, con unos niveles de calidad óptimos y que se haga con seguridad. Cuando eso se consigue y tú terminas esa parada, ¿no?, que nosotros llamamos,
y todo ha salido bien, mantenimiento está contento porque ha hecho todo lo que tenía que hacer y bien, jefe de planta también está contento porque hemos cumplido plazos y encima tú dices que no he tenido ni un rasguño, ni de personal propio ni de subcontratas. Digo rasguño porque al final muchas veces lo contabilizamos por accidente, no hemos tenido ninguna situación insegura, delicada pues entonces tú dices, ostras, qué bien, ¿no? Ha costado trabajo, es como adrenalina porque es un pico de trabajo alto, de mucha adrenalina y mucha implicación, pero después dices tú, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido y sobre todo hemos conseguido trabajar en equipo, porque claro, cada equipo tiene un interés diferente. Claro. El mantenimiento tiene un interés. Sí, claro. Yo tengo otro interés, entre comillas, y eso se tiene que entrelazar. Siempre se ha hablado, ¿no? Que producción y prevención no van de la mano algunas veces, cuando deberían ir siempre de la mano en cierto modo, ¿no? Entonces eso para mí pues es muy gratificante. Y después ya a otros niveles, en el día a día, pues cuando tú ves que tus compañeros, desde el de arriba hasta el de abajo, que a mí no me gusta diferenciar porque al final todos somos importantes en la cadena, ¿no? Te vienen y te agradecen algo, ¿no? Oye, mira, qué bien está esto, que esto ahora lo hacemos mejor, o qué bien está esta medida que has propuesto, o este EPI la verdad es que está súper bien. Podemos ganar mucha seguridad al colocar allí lo que sea, un retráctil, una línea de vida, pues eso también, a mí por lo menos para mí es muy importante. Porque al final los que están trabajando son los que a los que les tiene que llegar esa sensación de seguridad del trabajo que estamos haciendo y de que estamos trabajando por mejorar y porque cada vez se trabaje en mejores condiciones o por identificar situaciones inseguras que a lo mejor a priori no son perceptibles. Eso es lo peor. Eso es cuando lo peor. No se perciben, se desconoce el riesgo. Exactamente, porque no ponen medidas, porque no. Entonces cuando llegamos a esos puntos de análisis, intentamos proponer una solución, se consigue. Porque al final todo son propuestas, tiene un coste también, muchas de esas soluciones tienen un coste y algunos son costes elevados. Y se consigue y se saca adelante y después llega el que lo sufre y te dice, oye mira, qué bien, que esto aquí hemos ganado un montón. Pues entonces tú dices, ahí es cuando dices, me alegro. Tú llevas ya muchos años en prevención y oye, pues has conocido distintos momentos de este sector, ¿no? ¿Cómo crees que estamos ahora? ¿Crees que hay prevención? Independientemente de que en tu empresa haya prevención. Claro, es que quizás... Tú vives en un oasis de la prevención. Claro, es que es un poco... Claro, yo llevo 4 años en esa visión de la prevención y rodeada un poco de esos recursos y de ese... Entonces, quizás a lo mejor mi visión... Pero ¿cómo ves, por ejemplo, a los trabajadores de tu empresa? ¿Ves que tienen cultura preventiva? ¿Piensas que ven necesario tu trabajo? ¿Lo valoran? En rasgos generales creo que sí. Creo que sí, que el personal que esté allí, porque además es una plantilla estable que lleva muchos años, entonces al final tú sabes que todo eso va calando, vamos a decirlo así. Entonces el personal, los compañeros que tengo allí y demás, tienen una cultura preventiva alta. Es decir, ellos... ¿Y ha ido mejorando? ¿Desde que entraste ahora? Ha ido mejorando, pero de una manera no exponencial, porque partíamos de una base buena. Entonces no es como cuando tú entras en un sitio y tienes que poner en pie un poco todo, que ahí sí entiendo que se verá exponencialmente cómo sube la cultura preventiva. En mi caso no te puedo decir, pero sí una línea ascendente, progresiva. Nos vamos a dejar los de ahí la base. Hasta aquí hemos llegado. Siempre se ve que va subiendo lo que es la... Y después también te digo que el grado de exigencia del trabajador al tener mayor conocimiento también sube. Es más elevado porque conoce la materia y porque también sabe identificar riesgos, necesidades. Lo estás adiestrando al final, mientras... Entonces, que es lo que nos pasa a los técnicos de prevención. Un técnico de prevención no conoce los riesgos cuando empieza. ¿O acaso cuando tú empezaste no hacías los riesgos igual que ahora? Pues no. Y ya si te metes en un nicho en concreto, que tú sabrás perfectamente cuáles son vuestros mayores riesgos y en donde tenemos que adiestrar a los trabajadores para decir, oye, esto no se nos puede escapar. Mira, pues ahora que estás diciendo eso, en relación un poco a preguntas anteriores que me has hecho, que a lo mejor no lo he transmitido, yo siempre he pensado, a lo largo de todos estos años y en el punto en el que estoy ahora, a ver cómo digo esto, que no se ofenda a nadie, pero que para ser un buen técnico de prevención, el servicio de prevención ajeno es un training
Yo lo pienso también, yo siempre lo digo. Es un training brutal, porque es que ves muchas cosas, Claro. ves muchos tipos de actividades, tratas mucho con inspección de trabajo, ves accidentes reales, y entonces eso te Yo da... siempre lo digo, que ahí es donde tú te chuceas, sí, te pegas un cañazo sí. en la espalda, tú vas aprendiendo, ves muchos sectores. Después te obliga de alguna manera a controlar muy bien o a saber manejar la normativa que tenemos, que indudablemente después hay que estar actualizado. Pero un técnico en un SPA, oye, es que tiene que saber... Te da trato con la gente. De todos los... Te da trato con la gente, te da... Que luego ese trato... Yo indudablemente pienso que en la mayoría de los casos la evolución lógica y natural es la que es el salto que tú has dado. Porque uno, bueno, pues se termina un poquito cansando también. El convenio de los servicios de prevención ahora se ha mejorado, por cierto, sí. Pero sigue siendo unos salarios, desde mi punto de vista. No estoy hablando de que los servicios de prevención los podamos pagar o no, que esa es otra historia totalmente distinta. Otro debate. Pero analizando, separándolo todo y quedándome con el salario y comparándolo con otro salario el que puedes tener tú, por ejemplo, cuando te lo ofrecieron, o en según qué tipo de empresa, como técnico in-house, independientemente de que tienen más responsabilidad, también el salario es distinto. Entonces la evolución natural es esa. Pero el paso SPA para mí es fundamental. Yo lo veo también. Yo lo veo muy positivo. Yo lo veo también así. ¿Tienes algunas herramientas que utilices en tu día a día para conseguir tus objetivos? ¿O algún truquito o alguna curiosidad que te sirva algo? Por ejemplo, pues mira, cuando me encuentro con trabajadores que están un poquito escorados en lo que yo les quiero decir, pues en fin, cosillas así, algo que pueda escuchar algún técnico que diga, mira, pues esto no sabía. A ver, yo por ejemplo, cuando cambié un poco el enfoque, vamos a decirlo así, yo identifiqué claramente que allí o trabajábamos en equipo o iba a conseguir pocas cosas, partiendo de la base un poco de la que ya he explicado ya, de que estaba todo bastante implantado. Pero que mi forma de trabajar tenía que ser en equipo, acercándome a las distintas partes, asumiendo que cada uno tiene su papel y sus intereses, y que lo que tenemos que hacer es llegar a un consenso y darle al coco para plantear una solución segura, pero que no vaya en detrimento de, oye, pues un interés económico de subsanar algo o de parar los menos días posibles una producción. Eso era como mi premisa. Yo aquí tengo que... El otro día, hablando con un amigo mío que es director de prevención de riesgos laborales a nivel España, de una empresa gordo, sí. Me decía que muchas veces los técnicos de prevención, tío, pero yo no tenéis un mono con una pandereta en la cabeza. ¿Tú te puedes creer que me acaban de proponer que compremos esos esqueletos para los almacenes? Pero vamos a ver, ¿cuántos trabajadores somos? ¿Cuántos esos esqueletos hay que...? Es que hay veces... Para que el sentido común unido, por supuesto, claro, de la seguridad y del se puede mejorar, vamos a mejorar, sí, es necesario comprar esos esqueletos. Obviamente si compramos ese esqueleto mejoramos, pero a lo mejor no es necesario llegar a ese nivel, hay muchos escalones intermedios que te estás saltando, ¿no? Sí, entonces pues claro, yo aquí tengo que escuchar, primero tengo que escuchar qué problema tenemos, o qué situación tenemos, no vamos a llamarlo problema, porque no, oye, qué situación tenemos, qué tenemos que hacer para que esto funcione, para que esto se repare, para que al final todos funcionemos, porque somos una empresa con un fin común y es que la empresa tiene que funcionar, si no funciona esto no tiene sentido. Y ahora yo desde mi punto de vista voy a darle un poco también al coco qué podemos hacer o cómo lo podemos plantear para llevarlo a cabo de forma segura y por supuesto cumpliendo con todos los estándares de seguridad. Pero... Tenemos un vídeo en el canal que es, si quieres lo enlazamos para que la gente lo vea, vale. Que es cuáles serían las cualidades de un técnico de prevención. Una de ellas yo digo que es la escucha activa y la empatía. Totalmente. Y justo de lo que me estás hablando ahora mismo. Después hay otra cosa que yo, claro, ya quizá a lo mejor más en mi etapa más reciente como jefa del departamento de seguridad, yo siempre he tenido la premisa de no tomar decisiones en caliente. Cuando se presenta un problema, hay distintas presiones o tensiones en distintas direcciones y al final muchas veces esto se puede hacer o no se puede hacer. Y respóndele. Y se cuestiona en un momento en el que la situación, oye, allí estamos todos nerviosos porque esto se ha presentado de forma... Bueno, entonces, tómate unos segundos, unos minutos y si necesitas media hora o una hora, la necesitas.
observa, coge toda la información que necesite. Hay veces que la información no te llega. Entonces, párate, oye, mira, pero primero necesito saber qué vamos a hacer, con qué medio. ¿Se tiene que meter dentro? ¿No se tiene que meter dentro? ¿Hay otra manera de hacerlo? Empieza a preguntar, porque al final un técnico de prevención tiene que hacer buenas preguntas, si no, no se entera de... Claro. Y con esas herramientas, tómate el tiempo que necesites. Evidentemente hay que ser eficaz, porque estamos en empresa y hay que dar una respuesta eficaz, pero bueno, lo piensas. No tomes decisiones a la ligera. Exactamente, ponlo en el marco normativo y decir, oye, ¿yo en qué me estoy basando para tomar esta decisión? Pues me estoy basando en el Real Decreto tal, en relación al riesgo tal de altura, en fin, coge tu argumento normativo, porque después todo eso lo tienes que presentar y exponer a una dirección que no quiere perder dinero, claro, pero que tú le estás diciendo que se pare porque a lo mejor hay que comprar un medio auxiliar para hacerlo bien, o que ahora mismo no se puede hacer porque el equipo está caliente, o... Que no quede que aquello lo quieres hacer tú porque sí, sino que te va a seguir en... Entonces, cuando tú das una respuesta y una argumentación basada en la normativa que tenemos, que nos ampara y que la tenemos ahí para eso, o en textos de guías de buenas prácticas, en fin, reconocidas y tal, tu trabajo también empieza a tener credibilidad. No es decir que tú dices que no por sistema. Eso del técnico que dice que no por sistema, para mí no tiene sentido. No. Porque entonces, pues bueno, si tú no dices que no por sistema, sino que tú argumentas no me sale la palabra, tus razones por las que tú estás, pues entonces, cuando digas que no, te van a escuchar. Sí, está claro, porque no siempre dices que no. Cuando oye, si esta persona que siempre está proponiendo soluciones, ahora de repente aquí se están enfocando por algo será, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo lo que veo muchas veces en el tipo de técnicos que están en tu situación es que se sienten incomprendidos y se frustran, porque van en sentido contrario, y en vez de acercarse un poco para tirar para acá, van directamente para allá y quieren alcanzar el camino rápido y se frustran. Claro. Entonces el consejo que has dado yo creo que es bastante bueno. Y después con respecto al personal que está en campo, por decirlo de alguna manera, eso me pasaba también en el Servicio de Prevención Ajeno, en formaciones y en actividades que estábamos más en contacto con trabajadores, no explicar las medidas preventivas como una obligación, como una imposición. Es decir, obligatoriamente ponte el protector auditivo. ¿Por qué te tienes que poner el protector auditivo? Por tu propia seguridad, porque las lesiones las vas a tener tú, porque mira, hemos medido los niveles de ruido están en esta. Explícalo de otra manera, no de forma... ¿Cómo se aprenden mejor las cosas? Exactamente, porque cuando tú entras con ese mensaje y con ese tipo de lenguaje, pues al final todo el mundo se pone en pie de guerra. Claro. Y al final consigues que no te escuchen e incluso que por sistema... Un rechazo. Como un rechazo. Entonces eso también creo que es importante. Al final es mano izquierda y saber hablar con... Apuntárselo que esta mujer ha dado muy buenos consejos y yo creo que le van a servir a las personas que nos vean. Como tiene ya tanto bagaje, tú esto no te lo has preguntado nunca seguro, pero ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Típica pregunta de podcast que cuesta trabajo pasado responder. Le diría muchas cosas, alguna me las voy a guardar para mí. Bueno, laboralmente vamos a hablar. Claro, laboralmente. A mi yo del pasado, pues mira, creo que uno de los consejos que le daría es que, la relación con tu profesión o con tu desempeño laboral tiene que ser saludable. Es decir, un exceso de responsabilidad o de autoexigencia no te va a llevar a ningún lado. No es sano. No es sano y se generan unas tensiones añadidas a las que puede tener el propio trabajo en sí, porque sabemos que los trabajos tienen sus picos y tienen sus cosas. Si tú no gestionas bien el exceso de responsabilidad o la autoexigencia contigo mismo, pues eso al final... Hay que quitarle hierro al asunto, que esto es la vida. Si yo estoy aquí todavía, precisamente porque no sé por qué en algún momento de mi vida aprendí a quitarle hierro al asunto. Es verdad que hay veces que lo paso mal, Claro, hombre, hay veces igual que todo el mundo, ¿no? Y soy responsable. No soy ni mucho menos responsable que eres tú. Pero, bueno, tengo mi punto de responsabilidad. Y el truco es ese. Oye, esto es trabajo. Y la vida se compone de muchas más cosas además de trabajo. No podemos volcar todo en una pata porque entonces esto se queda cojo.
y el equilibrio. Es decir, Efectivamente. el equilibrio, que sí, que hay momentos en los que tú tienes que ser más papista que el papa y auditarte con lupa por tu propio bien, Claro, del desempeño del cuando trabajo. toca, pero cuando no toca, no toca. Hay que saber ir jugando Sí. y levantando. Y además, desconectar también Sí. es una cosa muy buena, que tú Eso en es tu importante. día, no sé actualmente cómo Sí. lo gestionarás, pero en tu día no lo gestionabas nada bien. En su día estaba súper Cuando- conectada. Cuando Ali totalmente. trabajaba en Sempresur, era la que más trabajaba de la empresa con diferencia. Eso ya lo aprendí, ya aprendí algunas cosas. De mí no lo aprendiste de ti sola, porque yo te dije muchas veces, chiquilla, Eso lo aprendí. levanta, Pero hay veces que, bueno, te cuesta trabajillo cuando tú estás en una inercia, que también a lo mejor tu forma de ser, como tú vives las cosas, Sí, claro, es sí, un así. poco un conjunto de todo. Pero eso es importante. Esto es un cartel amarillo con un interrogante que dice: señor técnico de prevención, si tiene usted exceso de responsabilidad, cuidado, vaya usted al psicólogo porque puedes tener problemas. Y después gestionarlo de otra manera. O sea, Claro, no... tienes que aprender a gestionarlo. Sí, Cuidado, sí. porque he conocido también. Creo que por mi modo de contratar, siempre he contratado a técnicos de prevención que son excesivamente responsables. Y llegado un día hablando con una consultora me dijo: José, ¿no crees que es que a lo mejor tú tienes sesgos mentales también a la hora de contratar y tener un equipo un poquillo más multidisciplinar te puede ayudar? Ahora considero que tengo técnicos que son más variopintos y le aportan una armonía al equipo porque es verdad que se complementan a lo mejor. efectivamente. Y los excesivamente responsables me llegan muchas veces que no entienden nada. que no entiende cómo fulanito de copa puede estar tranquilo, ¿sabes? Porque esa Sí. persona... Y al final es, pues, prismas con los que se ve la vida. Y todos vamos a llegar al mismo sitio, ¿eh? Sí. Así que hay que Hay que relajarse. Bueno, pues Alicia, ¿qué piensas de la conciliación laboral del mundo vista de ti como técnico de prevención? ¿Qué crees que debería mejorar? A ver, bueno, básicamente partiendo... Tú respondes abiertamente que si tú crees que esto después lo quitamos, lo quitamos. No, espérate. Vamos a ver. Básicamente partiendo del punto que hasta que no he sido madre no he podido dimensionar el problema de la conciliación laboral, y aún así creo que soy una privilegiada, que tampoco hay muchos casos peores. Sí. Pero es verdad que hasta que no eres madre o padre No te das cuenta. No lo puedes valorar eso realmente. Puedes tener una idea o te pueden contar algo y tú decir, oye, pues sí, tiene que ser complicado. Pero es verdad que la realidad se impone y bueno, pues el tiempo pasa muy rápido, que es otro tópico, entre comillas, que decir los padres, oye, que esto pasa muy rápido, que tal, disfrútalo. Y es verdad, cuando te vienes a la cuenta... ¿Cómo lo disfruto? Claro, y cuando te vienes a la cuenta, ha pasado tu periodo de baja maternal y tal, y dices, venga, al toro, al lío. Y dices, es que ves una personita ahí claro, que depende totalmente de mí y es complicado. ¿Qué crees que se podría hacer? ¿Tú crees que A se ver. podría mejorar o qué crees que como estás ahora mismo ya... O sea, no en tu caso particular, me estoy Vale. refiriendo a lo que laboralmente hablando. A ver, yo considero que, por ejemplo, un tema muy mejorable en algunas empresas es el tema de la jornada laboral. En este caso, por ejemplo, mi jornada laboral cambió a continua y para mí eso ha sido un regalo, porque Claro. yo por lo menos por las tardes puedo atender a mi niña. Y eso que ahora mismo es muy pequeña y bueno, es estar con ella, cuidarla, que no es poco, pero que en un futuro pues supongo que hay extraescolares, hay millones de cosas que atender que tú no, si estás fuera, no puedes. Entonces, el tema de la jornada partida, bajo mi punto de vista, es algo Sí, eso no que ayuda a conciliar. no ayuda a conciliar nada. Al final no es más que acostumbrar un poco al cliente del servicio y Sí. un poco cambiar el chip, que a todos nos cuesta un poco, pero bueno, yo creo que es factible y eso mejora mucho. Es cierto que el teletrabajo que surge por el tema COVID y tal, también ayuda bastante, porque te puede proporcionar que tú tengas otra flexibilidad horaria. ¿Tú estás teletrabajando? Actualmente yo no estoy teletrabajando. Pero has teletrabajado, ¿no? He teletrabajado, vamos, la pandemia, hemos tenido nosotros, esas medidas sí las hemos llevado a cabo. E incluso yo tengo posibilidad de gestionar un poco, solicitar tema de algún día, en fin. Yo tengo hago esa por una opción. cosa, una jornada mixta.
que tú puedas tener algún día teletrabajo, pero tienes que ver también a la gente del trabajo. Yo pienso que hay que ir, quiero decir, por lo menos en mi caso y en mi experiencia, ahí hay que estar. Y hay que ir, y hay que ver, y hay que tratar con las personas, con los compañeros. Exactamente. Pero quizás es cierto que tú te puedes organizar las tareas que tienes, que muchas de ellas son de gestión, son de oficina, como se llama comúnmente, y tú puedes hacerlas perfectamente desde casa con los medios que tenemos a día de hoy. Claro. Entonces eso te da un aire que en un momento dado pues, puede ser muy necesario. Sí, así es, así. Pero bueno. Bueno, pues esperemos que pasen los años y la gente cada vez pues vayamos tendiendo más a este tipo de jornadas y a este tipo de modo de trabajar. Claro, que en realidad se tiene que adaptar tanto el trabajador como el empresario, porque... Sí, por supuestísimo. Además, en tanto en cuanto los trabajadores demuestren a las empresas que ese es el camino a seguir, yo te lo digo como empresario, el empresario hace sus números. Claro. ¿Sabes? Y si al empresario los números le salen, al empresario le tiene que dar igual a lo demás. Normalmente hay otros que no, hay otros que son... que tienen sus sesgos mentales y lo que quieren es aquello verlo lleno de gente, por ejemplo. Claro. Puede que tenga ese sesgo mental. Pero yo como empresario, yo si veo que el trabajo sale, los números me salen, a mí me da igual más. Sí, además vas a tener, digamos, de beneficio que el personal va a estar más contento, más motivado y todo es como un círculo que va... Nosotros en Serpresur, por ejemplo, si teletrabajan 2 días a la semana y luego tenemos, actualmente tenemos 2 tardes de guardia hasta las 6 de la tarde y el resto de tarde pues lo tienen libre. Así es como estamos pendientes de mejorar y bajar a una tarde. Pero también te digo que esas cosas son posibles, en mi caso, por ejemplo, cuando tienes ya un volumen de equipo. Claro. ¿Sabes? Porque tú dices, oye, pues ya tengo todas las tardes cubiertas, ¿para qué quiero tener 2 personas? Ahora, si tú eres a lo menos 3 personas o 2 personas, entonces te cuesta trabajo eso. Tienes un horario público que tienes que atender. Claro. Cuando la empresa es más grande, pues no debería de haber ese problema. Y si la empresa no lo quiere hacer, ya busca otras razones. Claro. Pero no van a ser la de atender al cliente, ¿sabes? Además, que ya te digo, yo en mi caso, lo que tengo que estar es detrás de la gente diciendo que desconectéis, que... No con todo el mundo, pero hay determinadas personas que tú conoces porque son de tu escuela, de los antiguos, que dices tú, vamos a ver qué haces a esta hora o qué haces hoy. Yeah. Y contra eso muchas veces que cuesta trabajo hacer las cosas. En fin, no te robo más tiempo, que yo sí te voy a dejar conciliar. Muchísimas gracias, Ali, porque yo sé lo que a ti también te cuesta venir aquí, sé que lo haces como un favor personal porque me quieres mucho. Pero creo que todo lo que tú has dicho es un regalo para la gente te lo agradezco. Y nuestro canal lo único que intenta hacer es divulgar prevención. Y que lo que tú has contado, que no sabías muy bien lo que era la prevención cuando tú estudiabas y te lo dijeron, bueno, pues que hoy en día si alguien quiere saber qué es la prevención, pues tenga aquí un canal donde se entere bien de qué va esto, cuáles son los problemas que se puede encontrar y en definitiva, pues se le aclaren un poquito las ideas sobre si dedicarse a este mundo o no. Y si ya te estás dedicando, pues darte un poquito de compañía. Sí, porque muchas veces el técnico de prevención dice, pero ¿y dónde veo? ¿Y dónde aprendo? ¿Y quién me escucha? Bueno, pues aquí estamos para escucharte y aquí estamos para hacer piña y hacer una comunidad entre todos, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu esfuerzo y por haber venido. Y nada, nos vemos tomando una cervecita. Hasta luego. Hasta luego.